8. Autoridad y falsa responsabilidad. La relación entre autoridad y responsabilidad es importante, aunque complicada. Antes de que podamos entender su relación, echemos un vistazo a algunos de los graves errores que caracterizan a muchos de los que piensan al respecto. Primero, hay una gran diferencia entre la autoridad de Dios y la del hombre, que es criatura y subordinado de Dios. La autoridad del hombre es derivada y condicional. Responsabilidad significa rendir cuentas a una persona o norma superior a nosotros. En este sentido, los términos responsable e irresponsable no pueden aplicarse a Dios, porque Él no rinde cuentas a nadie, y es Él a quien todos deben rendir cuentas. Cuando el hombre pretende ser su propio Dios, se vuelve irresponsable, como Adán y Eva, que atribuyeron la responsabilidad de su pecado al medio ambiente y a Dios. GE con acento agudo N. 3 en 1 SS. Segundo, el hombre caído es comúnmente dado al ambientalismo en sus declaraciones sobre la responsabilidad. Al igual que Adán y Eva, busca ser Dios pero se niega a verse a sí mismo como algo más que una víctima cuando peca y fracasa. Este rechazo de la responsabilidad es básico en la mayoría de las psicoterapias. Se culpa a los padres, a la comunidad, a las enseñanzas, etc., de los pecados del individuo. La psicoterapia moderna es peligrosa porque agrava el pecado al diluir o negar la responsabilidad. Tercero, el humanismo a veces puede agravar un problema exagerando la responsabilidad. Esto lo hacen más comúnmente los psicoterapeutas humanistas que son pastores eclesiásticos. También es básico en gran parte del asesoramiento pastoral. La responsabilidad se exagera y se aplica mal hasta el punto de que se asume implícitamente que el individuo es a la vez Dios y la causalidad última. El peligro de la psicoterapia es que la persona que la busca le dice al terapeuta, «Cúrame», y el terapeuta asume que hablar y afirmar la responsabilidad conducirá a la curación. El supuesto oculto es que el hombre puede hacer la curación. Para ilustrarlo con situaciones muy reales, hombres y mujeres acuden a un terapeuta de este tipo para decir, «Mi cónyuge es infiel, o irresponsable, o algo parecido». A menudo, el cónyuge infiel no está presente para rendir cuentas. Como resultado, en cierto sentido, el cónyuge herido es acusado. ¿Ha intentado recuperar a su cónyuge con amor? Toda una línea de preguntas hace que la víctima se sienta culpable por no haber hecho más. Si la víctima dice, «A veces desearía que mi cónyuge estuviera muerto, estoy tan cansada de todo esto», se le impone una culpa muy grave. Lo mismo ocurre si el problema es un hijo. Se puede imponer el mismo sentimiento de culpa. Puesto que ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros puede tener una relación perfecta con nadie, por lo que fácilmente se nos puede hacer sentir culpables cuando algo va mal. Sin embargo, la esencia de la fe bíblica es que nosotros no somos Dios. Nuestro cónyuge, y nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo y socios, no son criaturas nuestras. Cada uno es responsable ante Dios por lo que es, y nosotros, en última instancia, solo somos responsables de nosotros mismos. Si cumplimos con nuestro deber, por muy defectuosamente que a veces lo hagamos, habremos cumplido con nuestras limitadísimas responsabilidades para con la vida de los demás. Por tanto, culparnos a nosotros mismos de los pecados de los demás puede ser tan malo como culpar a los demás de nuestros pecados. Es presuntuoso. Cuarto, hay en la psicoterapia humanista, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, de este modo una doble ofensa. Se da demasiada autoridad y poder a la persona, y se asume que ahondar en la mente de la persona resolverá el problema. En lugar de solucionar un problema, estos psicoterapeutas convencen a la gente para que lo empeore. Nuestro Señor, en Lucas 13 en 1:5, llega al meollo de la cuestión. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 2. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Un incidente llama la atención de nuestro Señor. Pilato había matado de alguna manera a unos galileos que habían venido a ofrecer sacrificios en el templo. Como los galileos eran considerados religiosos laxos, parece ser que se vio como un juicio contra ellos el que los mataran. Al parecer, el punto de la discusión era que nuestro Señor cuestionaba esta idea. Nuestro Señor cita entonces a 18 judíos sobre los que cayó una torre. ¿Pensáis que eran más pecadores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Los galileos eran considerados pecadores en general. Nuestro Señor cita a judíos que murieron de forma similar. Ninguno estaba siendo castigado. El argumento de nuestro Señor es como el del libro de Job. Los amigos de Job suponen que, como le ha sucedido una desgracia, debe ser culpable de pecado. Intentan convencer a Job de que ha hecho algo malo. Se asemejan así a los psicoterapeutas religiosos contemporáneos. Pero Dios les reprende. Dios es la norma, no el hombre. Los acontecimientos no tienen como causa primera lo que hace el hombre, sino lo que hace Dios. Fijar la causalidad última en el hombre es, pues, un error humanista. Dios vindica a Job, no porque Job estuviera libre de pecado, sino porque Job era siervo de Dios. Los psicoterapeutas religiosos tratan de atribuir la responsabilidad a la persona que tiene el problema. Aunque es claramente cierto que nuestros pecados pueden crear nuestros problemas, no todos nuestros problemas se deben a nuestros pecados. Los discípulos fueron corregidos en un momento dado porque asumían una causalidad totalmente humana para todas las cosas. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:1, 3. Los discípulos plantearon la pregunta, ¿quién tiene la culpa, el hombre o sus padres? Su pregunta es humanista, presupone solo una causalidad humana. La respuesta de nuestro Señor niega ambas alternativas. La ceguera del hombre no se basa en ningún pecado personal, es un aspecto de un mundo caído. Pero detrás de todo esto está la causa absoluta, Dios, cuyo propósito era que las obras de Dios se manifestaran en el ciego. El ciego se convirtió en el testigo más elocuente de Cristo y de su poder. Juan 9:4, 41. Se convirtió en creyente. Su ceguera fue el preludio de una visión mayor. El cristianismo es necesariamente una fe personal, pero si nuestra fe es primordial o esencialmente personal, está centrada en el hombre en lugar de estar centrada en Dios. Una fe así erosiona la autoridad. Se ha dicho que las víctimas de la hambruna siguen un patrón a medida que el hambre se apodera de ellos. Se mueven cada vez menos, su energía sexual desaparece, y están cada vez más marcados por el egocentrismo. Lo mismo ocurre con el hambre espiritual. Cada vez hay menos actividad, incapacidad para reproducir la fe y una vida religiosa egocéntrica. Estas son las consecuencias de una religión centrada en el hombre. Destruye la autoridad y el poder. El simple hecho es que el hombre necesita trascendencia, y el pietismo la limita o la destruye en favor del ensimismamiento. La presuposición de casi todos los consejos es que el consejero tiene la solución, o que el hombre en algún sentido la tiene. La presuposición y la declaración de la Escritura es que Dios tiene la solución, no el hombre. El hombre es una criatura responsable, pero no es autocreado ni autocausado. Su fuerza y su poder provienen del conocimiento de sus limitaciones y de la prioridad de los propósitos y la causalidad de Dios en su vida. Lo que experimentamos en forma de penas, problemas, depresión y crisis es la manera que tiene Dios de hacernos avanzar, de obligarnos a crecer. Si convertimos en centrales nuestras reacciones, nuestros sentimientos, entonces nos perdemos el sentido y la finalidad de Dios. Esta orientación humanista es la razón por la que tantos consejeros aparentemente cristianos son consuelos de Job. Los amigos de Job insistían en que, como a Job le habían sucedido ciertas cosas, Job era el problema, y se convirtieron en los atribuladores de Job, no en sus amigos. Los amigos de Job se habrían alegrado si Job hubiera admitido que el viejo Hiram, que vivía calle abajo, le parecía un gran problema y que a veces deseaba que ese réprobo se muriera.
Con su perfeccionismo, habrían culpado de todos los males de Job a este terrible pensamiento. Se habrían equivocado bastante. El perfeccionismo de este tipo es desastroso. Un joven piadoso y tranquilo, casado con una mujer atractiva y capaz que era líder tanto en la iglesia como en grupos cívicos, tenía un problema. Su esposa, una liberal que creía en las relaciones sexuales amistosas fuera del matrimonio, le causaba una gran aflicción. La quería a ella y a sus hijos, pero a veces, amargado, deseaba que se muriera. En ese momento, su consejero se puso como una fiera. ¿Cómo podía él, el marido, esperar que su mujer volviera a serle fiel si él tenía pensamientos tan odiosos y perversos? La responsabilidad por recuperar a su esposa, así como la culpa por su conducta, recayó sobre él. El resultado fue interesante y triste. Falleció, muy prematuramente, de un ataque al corazón. Me enviaron una foto de ella en su toma de posesión como presidenta de una agencia cívica de beneficencia, con un aspecto tan atractivo como siempre. El asesoramiento humanista subvierte el orden moral.